a compartir nuestra experiencia de Lorca, que yo os voy a hablar un poco en el escasísimo tiempo que existe, pues de haber estado un poco en las trincheras. Es decir, no voy a hablar bajo el punto de vista académico, sino bajo el punto de vista de alguien que con un equipo de compañeros extraordinario pues ha estado en Lorca pues interviniendo, yo creo que más de 60 edificios. Entre otros, la mayoría de las fotos que estáis viendo es alguno de los marrones que nos hemos comido. Concretamente, quizás el más emblemático de todos sea el de Puertas de Lorca, el único edificio, bueno, una parte del único edificio que colapsa en Lorca tras el terremoto de una manera directa, porque fue el único edificio que realmente se cayó. Os puedo decir que además estaba calculado a sismo. Por eso de la ductilidad y esas cosas. Bueno, vamos a ver. Yo os voy a ir contando algunas cosas al hilo de una serie de diapositivas que tengo aquí. Bien, vivimos, dicen que en una zona sísmica, yo creo que es una zona sísmica afortunadamente muy moderada. Nuestros terremotos son terremotos de falla, no de choque directo de las placas, y por tanto son terremotos que tienen limitado su magnitud. Difícilmente creo que superarán el 6 y andarán casi siempre, afortunadamente, en el entorno de 3 a 5 y de ahí raramente se escapan. El único problema es que si ese terremoto, como ha sucedido en Lorca, lo tenemos debajo del trasero, pues hace lo que hace. Pero independiente de eso, ha creado un estado de opinión, en mi opinión, maligno, perverso, absolutamente perverso. Si Dios no lo remedia, nos van a poner en las normas sísmicas unas aceleraciones brutales que van a encarecer los edificios, un disparate sin conseguir nada positivo, pero absolutamente nada positivo. Es decir, por ejemplo, que yo sepa, que yo no soy un historiador, pero Elche, Alicante, Benidorm, etcétera, no han tenido un terremoto destructivo en su vida, Resulta que ahora Benidorm va a ser una zona sísmica de aceleración, algo así como en el nuevo mapa, habrá algún sabio que me corrija, pero creo que anda por 0,15, 0,16. Si la aceleración fuera el parámetro preocupante, digamos, más maligno de los daños que se originan en las construcciones, y no es así. Si realmente la aceleración que tuvo el pico de Lorca de 0,30 y tantos fuese real bajo un punto de vista operativo, técnico, Lorca estaría en el suelo. Y sin embargo no ha sido así, Bien, esto simplemente por si alguno tiene posibilidad de intervenir en la futura norma sísmica y puede frenar el disparate que se nos viene encima, pues se lo agradecería. Entre otras cosas porque esto va en detrimento también de la famosa ductilidad. Es decir, el objetivo de las normas es pensar inocentemente que los forjados y las vigas se tienen que romper antes que los pilares en el diseño que se haga. Bueno, pues será una opción deseable, en plan optimista, pero en realidad eso no sucede en la mayoría de los terremotos del mundo y desde luego no ha sucedido en Lorca de ninguna de las maneras. Es decir, ni vigas de cantos apeadas, ni vigas metálicas, ni vigas planas, ni forjados reticulares, ni losas macizas, ni viguetas de bovedilla, etcétera, etcétera, han experimentado daños dignos de consideración, por no decir despreciable, frente al único mal de los pilares. Y si a esto se calcula como se están calculando los edificios, lo metes en el ordenador y te arma la estructura, pues ya me diréis que al meterlo en el sismo el momento negativo de las vigas todavía se incrementa más, con lo cual resulta prácticamente imposible que allí aparezca una rótula digna de consideración. Y por consiguiente los criterios que en mi opinión se deben de aplicar si queremos que esto no siga siendo lo que ha sido, es basarse fundamentalmente en criterios constructivos y en criterios de diseño. Obligatorio. Usted tiene que construir de esta manera. En la primera planta tiene que poner estos estribos. Las tabiquerías tienen que ser así, 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 y dejarse de gaitas. El cálculo, en mi opinión, no conduce a nada positivo. Es un engañabobos. Entre otras cosas, porque no somos capaces de modelizar los edificios bien.
A ver, ahora os pondré alguna foto. Bien, en esa línea, vamos a olvidarnos ahora del tema. Hay una ciudad, un pueblo, viene un terremoto destructivo, aquello parece una guerra, o sea, un efecto bélico, después de una batalla, aparece todo esto, y aterriza. ¿Quién aterriza primero ahí? Digamos que aterriza el famoso grupo que coordina, que sabios tiene la Iglesia y ojalá lo elijan bien, y luego un conjunto de inspectores con más voluntad que conocimiento que aterrizan allí distribuyéndose por todas partes y van pintando a su leal saber y entender los edificios con colores. Este está bien, este está regular, este está mal, este que hay que demolerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer marrón que hay que comerse es quién apuntala momentáneamente, sin que nadie diga nada, los primeros edificios para que no se caigan. Y ahí, afortunadamente, en Lorca hubo un desembarco de bomberos y de la UME. Yo me quito el sombrero del valor que le echaron entrando en estos edificios para repararlos. Y sobre todo, se pueden sentir ofendidos si lo digo, líbreme Dios, no es mi intención ofenderles, pero sin el apoyo técnico necesario para poder aprovechar el enorme esfuerzo y valor que pusieron en el desarrollo de los edificios. Entrar ahí y apuntalar eso hay que echarle pelotas, hay que echarle narices. Pero ese primer marrón, ¿quién lo ordena? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo paga? Eso alguien lo tendrá que dictaminar, porque Lorca ha tenido una enorme suerte. Yo se lo decía a Cosme, medio en broma, medio en serio, pero es un factor a tener en cuenta. Fijaos que en Lorca el terremoto se produce con una crisis de la construcción de caballo. Es decir, las empresas estaban mano sobre mano y había un hambre en los técnicos de 1000 pares de puñetas. Si eso no hubiera existido, que hubiera sido en el boom de la construcción, dudo mucho que las empresas constructoras que se lanzaron a resolver y hacer muchas cosas ahí hubieran estado en Lorca, porque aguantar a las comunidades de vecinos y pelear con mis amigos del consorcio hay que echarle de comer aparte. O sea, las peleas con los vecinos de Lorca. Entonces, llega un momento en que esa primera intervención en los edificios, que puede ser la razón y ser de que se caiga o no se caiga, la verdad es que hay que saberlo hacer y hay que saberlo hacer con muchos conocimientos estructurales. Y, lamentablemente, en Lorca, yo creo que la Virgen de esta, la azul y la blanca, yo no soy muy creyente, pero creo que debieron de tender un manto allí porque afortunadamente no sucedió nada. Pero el apuntalar una estructura compleja que ha sufrido un terremoto o una explosión como esta que estáis viendo aquí, que nos tocó lidiar con ella, que es el atentado de ETA del Hotel Nadal de Benidorm, cuando sucede algo de esto, los criterios convencionales de actuación pierden todo su sentido y, desde luego, hay que cambiar el chip. O sea, si un técnico aterriza allí con lo que habitualmente aterrizan los técnicos en temas de informes de patología, que ven una fisurita en una viga o en un pilar y montan un pollo de 3 pares de narices y al arquitecto de turno lo crucifican diciendo que se va a caer, que grave riesgo, etcétera, etcétera, mejor que no vaya a Lorca, ni a ningún terremoto, porque entonces va a tirar todos los edificios. Esa es la realidad. Apuntalar algo de esto, cuando ha desaparecido un pilar, las vigas están rotas, no existe, hay 3 pilares, o sea, 3 plantas que pueden pandear con articulaciones, pues requiere tranquilidad, paz, sosiego y conocimientos. Y, desde luego, eso no lo da el cielo. Igual que cuando uno aterriza aquí y ve todo esto, pues surge la pregunta del millón. Vamos a ver, esos pilares están fuera de servicio. Son incapaces de resistir absolutamente nada. ¿Dónde ha ido el asil que tenía? ¿Dónde ha ido? Pues ha viajado, se ha ido, voló, no está. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer cuando llegamos? ¿Apuntalamos el pilar o los que están alrededor, que son los que se han comido el marrón de ese pilar a través de un efecto Viren, de arcos de descarga de las tabiquerías, etcétera, etcétera? Pues que venga Dios y nos asesore, porque yo no lo sé, no lo sé. Y la pregunta del millón, si reparamos inmediatamente ese pilar, ¿vuelve la SIL? Sí vuelve. Creo que vuelve. ¿Por qué os lo digo? Pues porque después de reparar los edificios empezaban a aparecer también fisuras. ¿Qué ocurre? Que el efecto Birendel y las vigas entraban en fluencia y volvían a traspasar la carga. Ahora, ¿en qué factor lo hace? Lo dejo para una tesis doctoral, que lo hagan. Desde luego, los apuntalamientos que se hicieron en Lorca, lamentablemente con un derroche de valor, eran inútiles, no servían absolutamente para nada. Esto es inútil, no sirve para nada, porque ya lo ha dicho mi compañero, pero os lo repito yo. Cuando uno entra allí y ve un pilar fastidiado y dice esto hay que apuntalarlo inmediatamente, coño, tampoco hay que ser un genio en matemática para mirar qué luces hay entre los pilares y decir, pues aquí hay luces de 4x4 o 4x5, venga, 4x5, 20 metros cuadrados, este forjado, como está vacío, tal, vamos a poner 0,5, 0,6 o 5,6 kilonewton por metro cuadrado, multiplico por los metros cuadrados de la superficie tributaria y el número de plantas que tengo encima y ya tengo la SIL, con un error despreciable. Eso es lo que yo tengo que comerme y apuntalar para trabajar con relativa seguridad, porque este es el apuntalamiento de emergencia, pero no es el apuntalamiento que permite entrar luego a la empresa constructora y a todo el mundo a tener que reparar el edificio. Por ejemplo, este es un caso nuestro, os lo cito, en la playa de la Albufereta de San Juan, de un magnífico arquitecto, Juan Guardiola, ya fallecido. Esto tiene 14 o 16 plantas, no recuerdo bien, tenía nada más que corrosión, no tenía ninguna otra patología, los pilares, pero lo había armado Juan 30-30, 4 barras del 16 plantas encima. Evidentemente, ni viento, ni sismo, ni San Periquín del Mono, porque hay una cosa que nos tenemos que acostumbrar los ingenieros arquitectos a decir la verdad, porque mentimos como bellacos. Le digo, no, en Lorca es que se había cumplido todas las normas. ¿Qué diablos? En Lorca no se había cumplido ni una jodida norma. No se había calculado a sismo nada de nada, salvo en los últimos tiempos y así. Entonces, hay que decir la verdad para tener realmente un conocimiento de cómo trabajar y cómo planificar el futuro. Aquí, por ejemplo, el apuntalamiento que hemos hecho es quitarle toda la carga a los pintales de arriba abajo y nos permite trabajar industrialmente a saco. Pero los pilares aquí pues no tenían carga. Esto era el otro edificio donde el apuntalamiento, contra todo pronóstico, no se hizo vertical, se hizo horizontal para evitar los pandeos. Porque echamos un número rápido y vimos que con lo que quedaba se podía sostener el edificio siempre y cuando no pandearan las piezas. Entonces todas las piezas que veis metidas, las triangulaciones, son todas para evitar los pandeos. Luego ya la reparación fue relativamente sencilla porque pasamos de lo que había, lo envolvimos en hormigón y tiramos milla para arriba. Pero los apuntalamientos hay que hacerlos bien si queréis meter el equipo de trabajo después. Estos son apuntalamientos que hemos hecho en nuestra vida profesional. Este es el Hospital General de Alicante, donde en servicio hubo que reparar los pilares que no tenían ni resistencia y oxidación. Este tipo de apuntalamiento que se hace prematuramente en Lorca, hay que tener mucho cuidado porque el que venga de atrás tiene un problema. Y es que, joder, a ver quién quita eso ahora y se mete debajo de ese edificio. Entonces, hay que pensar un poco en el que viene después, ¿no? Es como la deuda que tenemos en España, ¿no? Ya la pagará alguien, pues alguien la tendrá que pagar, el que viene después. Y esto a veces plantea serios problemas, aunque he de admitir que la UME y los bomberos que apuntalaron esto le echaron valor y lo hicieron de puñetera madre. Este es un barrio de Lorca, el barrio de San Fernando, que ya no existe. El apuntalamiento que le hicieron no servía absolutamente para nada. Digo que no existe porque hay dos maneras de enfrentarse en las reparaciones de Lorca. Lamentablemente, a veces siento vergüenza de decir que soy técnico de lo que se ha hecho en Lorca. Se han demolido innecesariamente 320 edificios.
jaleados por los políticos y por técnicos, no sé si responsables, prevaricadores o ignorantes. No sé qué palabra emplear, elegir la que más rabia os dé. Pero desde luego, entrar allí, echar 4 números, decir, este edificio no cumple la norma sísmica, demuélase, y oiga, mire usted, yo le doy el certificado de demolición si usted me encarga a mí el proyecto de restauración del edificio. Y así, uno tras otro. Y a tragar todo el consorcio ha tenido que tragarse todo esto por imposiciones políticas. Aquí hay representantes del consorcio. Si me estoy equivocando, que salten y me corrijan. Pero esto ha sido así y esto es indignante. El equipo de técnicos que llegue a Lorca y que coordine toda la planificación posísmica son los encargados de decir, este se tira, este no, este sí, este no. Concretamente, Puertas de Lorca, todos los edificios de alrededor, tenía 4 bloques. Todos estaban pintados de negro para tirarlo. Alfonso, ¿hemos tirado alguno? Ninguno. Nos hemos comido los marrones más grandes de Lorca y no hemos tirado ni un solo edificio. ¿Por qué? Porque no hacía falta tirarlos. Porque claro, si uno se dedica a tirar los edificios que no cumplen la norma sísmica, pues que no paren en Lorca, que yo también soy de Alicante y tengo derecho a que mi edificio aguante un terremoto. Así que me lo reparen también y que me lo recalcen. Y que me lo haga Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Rojales, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen el mismo derecho que un lorquino. Bueno, pero aquí, ¿qué se ha hecho? Pues hombre, el barrio San Fernando había que hacerlo mejor, más bonito y tal. Tírese, pues hacer puñetas cuando reparar el barrio de San Fernando era un bocato di cardinale, porque los pilares tenían 4 daños de nada, estaban exentos y se podía entrar a repararlos de maravilla. Otra alternativa de reparación de estos temas cuando ya alcanza este calibre, esto es el edificio adyacente al que colapsa de Puertas de Lorca. Ese pilar de ahí, pues la verdad es que no sabíamos cómo repararlo y optamos por sustituirlo. Lo hicimos nuevo y a correr. Sustituir una pieza cuando ya no da más de sí, pues es un recurso disponible. Lo que pasa es que en Lorca se ha hecho de todo. Aquí, por ejemplo, se han puesto pilares innecesariamente porque el pilar podía ser reparado perfectísimamente. Técnicas de reparación que nos da la industria de la construcción a nuestro alcance. Los encamisados de hormigón, las presillas, los angulares y presilla, y las chapas metálicas y también las fibras de carbono. ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor? Pues depende de las circunstancias. Yo no tengo tiempo de entrar aquí a calcular. Le decía a Alfonso antes de entrar que después de esto estamos preparando un documento que vaya por las 600 o 700 páginas dedicado a cómo se calcula la reparación de un pilar que está así. O sea, que no es algo fácil. Sica os dará alguna idea al respecto, pero, por ejemplo, las fibras de carbono solo se pueden emplear en pilares que están ligerísimamente dañados, y poco más, y poco más. El encamisado de hormigón no da tiempo en una situación sísmica de urgencia dedicarse uno a enredar con esto. En mi opinión, los mejores sistemas de reparación después de haber visto las fotos que habéis visto, no son ni las presillas, porque a veces he visto en Lorca pilares empresillados que para lo que quedaba sin empresillar ya daba igual. Creo que lo mejor son las chapas metálicas. Unas chapas metálicas que se pueden dimensionar de 2 maneras diferentes, exclusivamente por confinamiento del hormigón, y también, aparte del confinamiento, haciéndolas trabajar verticalmente, transmitiendo cargas a la chapa verticalmente. Ahí hay toda una problemática, no me da tiempo a entrar, pero ahí hay una problemática, ya Begoña, ya te lo he dicho, si queréis algún día hablamos del sexo de los ángeles, de cómo se clava el diente a esto, porque es una problemática muy compleja. Pero la chapa metálica permite planificar y tipificar las reparaciones, yo diría, de casi el 100% de los soportes dañados por sismo. Nosotros, en nuestras intervenciones, lo que hicimos fue llegar a la oficina, sentarnos, ver los daños que había en los tipos de pilares que había, clasificarlos y trabajar con unos cálculos aproximados en unos modelos de reparación
que lo único que tenía que hacer nuestro equipo de obra era decir, este es tipo 1, este es tipo 3, porque ya lo habíamos calculado en la oficina pacíficamente y con tranquilidad. Entonces, la reparación de estos por confinamiento básico consiste en poner la chapa, hacer preparación de borde para que la soldadura quede perfecta, porque va a trabajar por expansión, y luego inyectar un grow. Un grow. A veces también, cuando la fisura era muy fina y la reparación no era muy simple, la sellábamos con resina epoxi porque el grout no penetraba. Una vez que teníamos hecho, pues elaborábamos los planos. Aquí tenéis un ejemplo. Begoña, tienes ahí unos ejemplos que si quieren entrar luego se los pueden quedar, y los planos de reparación de dos edificios emblemáticos, el Torres de Lorca y la París. Bueno, pues ahí estáis viendo que preparábamos los planos, incluso de las pantallas, y entonces cuando llegábamos ahí, pues aplicábamos esto. Siempre te encuentras casos singulares como el que estáis viendo ahí, que es el edificio París, un edificio que nos dio muchísimos quebraderos de cabeza, y la verdad es que pasamos bastante miedo con él, porque todos los pilares de fachada estaban apeados en estas ménsulas que veis aquí. El pilar está ahí a 1 metro y pico, había una ménsula y ahí se apeaban los pilares. El destrozo era total en el conjunto y nos tuvimos que reparar no solo el pilar verticalmente, sino la ménsula, su cortante y su armadura de tracción. Empieza uno por prepararse un apuntalamiento que nos permita trabajar con seguridad a todos los operarios, y ahora esto sí que prácticamente hay que hacerlo a pie de obra. Porque van surgiendo geometrías y cosas imposibles de resolver. Si uno tiene un buen equipo, yo la verdad es que he conocido en Lorca una empresa de gente muy pequeña, pero unos tíos estupendos. Y es más, uno de ellos ha inventado una máquina de inyección de grow que le da sopas con onda a todas las que hay en los mercados, con un motor de una Vespa y un émbolo. O sea, genial. Bueno, estas ya son croquis perfectamente de lo que había que hacer y cómo se va trasladando in situ a la obra, aprovechando un equipo de gente con mucho cariño a su trabajo y muy entregados. Y yo desde aquí la verdad es que le rindo un homenaje a mucha gente que ha trabajado en Lorca estupendo. ¿Me sigue dando algo de tiempo? Sí, vale. Entonces os voy a plantear el problema de lo que tiene el refuerzo de un pilar. O si queréis, me voy a saltar todo eso porque es que no da tiempo a entrar al tema, para que veáis la problemática de la conexión vertical, que cuando hay que conectar verticalmente las piezas la cosa se complica muchísimo. Y ojo, no es estrictamente necesario. Lo diga quien lo diga. Es decir, se pueden reparar los pilares aisladamente, sin necesidad de ir a la planta de arriba con eso de transferir la carga, porque se puede aplicar un tema de confinamiento que lo haga trabajar sin necesidad de recibir carga vertical. Porque no se os olvide una cosa, y va un poco en la línea de la ductilidad y la rigidez. No solo soy yo el de la rigidez, Bernardo Pérez se ha pasado al enemigo, que de ser un forofo de la ductilidad ahora es un amante de la rigidez. ¿Por qué razón? Porque los costes de reparaciones postsísmicas son más caras las de acabados, instalaciones y albañilerías que las de estructura. Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Pues que no se nos caiga el edificio y, si es posible, reparar solo los pilares, porque reparar un pilar se repara muy fácil. Reparar un forjado, os adelanto que alguno que he visto que tenía algún dañico así dejado caer en Lorca, se han montado unos cirios de mucho cuidado, O sea, vamos a procurar que se parta solo los pilares y repararlos fácilmente, que es muy económico. Pero vamos a hacer que el edificio se nos mueva lo menos posible para que todo el sistema de albañilería que arquitectónicamente colocáis, ya que estoy en la Escuela de Arquitectura, en los edificios, alegremente, sin pararos a pensar cómo están sujetos, cómo funcionan, etcétera, etcétera, eso es lo que se daña muchísimo y son los que provocaron de los 9 muertos 8
murieron por culpa de la albañilería. Y eso es lo más costoso de reparar. Luego, por consiguiente, ¿cómo tenemos que proyectar nuestros edificios? Con rigidez. Es decir, aprovechando paredes que van a ser ciegas como muros de carga de hormigón. Esa es la mejor solución para que en situación sísmica los daños que se acometan puedan ser reparables fácilmente. Si vamos por otra galaxia, creo que nos estamos equivocando. De ahí que yo os dijera que el tema del cálculo, yo ya he dejado de creer en esas cosas. Y os lo dice alguien que toda su vida se ha dedicado a calcular estructuras. Llevo 40 años calculando estructuras, incluso colaborando y haciendo algún programa de ordenador de esos que pululan por ahí, ¿no? Vale, pues ya os podré contar esto, porque además es de loco lo de los ordenadores y... Vale, lo de los ordenadores es de loco. Ahora estamos trabajando en un edificio en Qatar de un rascacielos de 260 metros de altura que alguien lo ha metido en un programa de ordenador y se han creído todo lo que sale. Para que no vuelque han metido 2 pilares de 2 por 2 con un H700, 140 barras del diámetro 40 y 2 perfiles de 800 centímetros cuadrados de área metidos dentro del pilar. Hay que estar majara perdido. ¿Por qué? Pues porque lo da el ordenador. Pues vale, pues si lo da el ordenador, hagámoslo del ordenador. Bueno, reparaciones curiosas que hay en Lorca, pues como no se ha calculado nada en reparar, todo se ha hecho con las tripas. Yo creo que se puede contar con los dedos de la mano aquellos que nos hemos sentado en echar 2 numericos para diseñar la reparación. Todo lo demás se ha hecho a vuela pluma, según me daban las tripas. Aquí, por ejemplo, alguien ha puesto un pilar, ha puesto estas costillas que van por aquí ocultas y se unen con otro pilar que hay detrás. Pues no sé, o sea, yo la verdad no acabo de entenderlo. Otro que le pone una chapa metálica, pero previamente le pone unos estribos de acero por dentro, como si sirvieran para algo teniendo la chapa. Bueno, pues nada, todo era a pagar. Aquí lo estáis viendo. Luego, la sustitución innecesaria de soporte, lo que os decía de las presillas para hacer esto, que tiene cientos de longitudes de cordones de soldadura estúpidos, coño, poner la chapa y dejaros de coñas marineras. Esto, que es de mi amigo Juan Roldán, ya tengo que hablar con él que me explique un poco la filosofía de esto, porque es verdad que en los ensayos que se hacen, cuando se tiene una chapa y se comprime, si no tiene capitel suele romper por la parte de arriba, pero si tiene capitel rompe por el medio. Aquí hay capitel y, sin embargo, los refuerzos transversales a la chapa se han puesto en los extremos. Me lo tendrá que contar. Aquí pues se llega a la obra, en vez de medirlo bien y minimizar los cordones de soldadura, 2 longitudes nada más verticales, pues se han metido 4. Las chapas pues ni se miden bien ni venían con preparación de borde. Y esta gente que ha hecho esto, os lo juro, es porque ha copiado. Veía que otros hacían esto y iban y lo hacían. Pero ¿por qué pones 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros o 12 milímetros? ¿Quién lo sabe? Porque el tema era de, esta es una reparación nuestra y estáis viendo perfectamente la preparación de borde. Luego yo le llamo aquí refuerzos de andar por casa. Aquí alguien ha reforzado este pilar y nadie sabe cómo, ni por qué y de qué manera, porque esto no sirve absolutamente para nada. Para nada. Sin preparación de borde, ya digo perdón, que estoy yendo para atrás. Y luego ya en el tema de los pilares cortos, ahora que estoy en la Escuela de Arquitectura, diablos, en zona sísmica no proyectéis ventanas horizontales, al menos en las plantas bajas. Las ventanas en las plantas bajas tienen que ser verticales y separadas de los pilares. ¿Por qué? Porque si las ponéis horizontales generáis pilares cortos y ese ha sido la cruz y el INRI de Lorca, los pilares cortos, destrozados. Y ahora ya la reparación, un buen apuntalamiento, el zunchao general y eliminar el pilar corto. ¿Cómo lo hemos eliminado? Pues soldando
unos armaduras, metiéndolas arriba y abajo y uniéndolas al muro de hormigón y llevando la ventana al medio. Me hubiera gustado que hubiera quedado circular, pero como el consorcio tenía que pagar y era más caro, pues optamos por hacerlo más barato, ¿no? Pero, en fin, este es el aspecto que queda un pilar corto de los de Lorca cuando se le repara pensando ya en que no suceda. Lo que sí, como para acabar, lo que quiero deciros es que creo yo que el técnico que llegue a reparar una estructura sísmica, su obligación es dejarla como estaba bajo su punto de vista resistente. Creo que no es ético, ni justo, ni adecuado el que se plantee decir, ya que estoy, voy a preparar el edificio para que cuando venga el próximo terremoto resista todo lo que tenga que resistir. Creo que los seguros no están pensados para eso. Lo que están pensados es para devolverle a la pieza el tema. Indudablemente, cuando uno está reparando esto, porque tal así, a veces con un coste ridículo adicional, lo deja bien preparado, y eso bendito sea Dios. Pero plantearse el que voy a reforzar todos los pilares del edificio, aunque no tengan daños de arriba a abajo, etcétera, 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 creo que no es razonable ni ético. Lo que pasa es que, lamentablemente, nuestros honorarios muchas veces van en función de los presupuestos. Y eso no debe ser así, porque creo yo que cuanto más materia gris se gaste en reparar una cosa, mejor se tiene que pagar. Y si cuesta cero, mejor. Y más caro los honorarios. Y no porque yo me gaste un montón de dinero tengo que cobrar más. No es así. Y eso en Lorca, lamentablemente, ha habido mucho abuso. Muchas gracias por vuestra atención y no me hagáis mucho caso.